porque como vamos a ver cautelares contra el Estado, vamos a leer mucho de Nación. Bien, perfecto. ¿Estamos para empezar? Ayer nos quedó ver, antes de empezar con el tema que teníamos convocado para hoy, nos quedó ver un poquito el procedimiento de cómo se piden y de cómo solicitar medidas cautelares. Ustedes saben que de acuerdo al artículo 195, las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes de promover la demanda, ¿sí? Antes de promover la demanda o después de promovida la demanda. Claramente, cuando es antes de promover la demanda, lo que va a establecer, o la lógica que va a establecer la legislación, es un plazo de caducidad acerca de el tiempo que se le va a dar a quien pidió la medida para interponer la demanda bajo el procedimiento de decretarse la caducidad de la cautelar decretada. Obviamente que va a haber una diferencia importante respecto de el modo de presentar la medida cautelar, teniendo en consideración si es antes de la demanda o después de la demanda. Porque si es antes de la demanda, el escrito de presentación va a ser mucho más parecido a una demanda, ¿sí? Porque voy a tener que hacer toda la presentación de los hechos, del objeto de la medida, ¿entienden? El planteo es mucho más amplio. En cambio, si yo pido una cautelar con el proceso ya iniciado, bueno, tengo todos los antecedentes del expediente para fundar la medida que estoy pidiendo y no necesito hacer un escrito tan parecido a una demanda. ¿Está claro? Solamente un pedido de medida cautelar donde voy a acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro de una demora, ¿sí? En cambio, en el otro tengo que explicarle al juez de qué se trata la acción que voy a iniciar en el futuro, y por qué pido la cautelar de manera anticipada. Ahora, Profe, es como sí. el beneficio. No te escuché, perdóname. Es como el beneficio de litigar sin se promueve antes de la demanda, hay que explicar todo. Y claro, porque si no, como el juez acredita la verosimilitud del derecho de una acción que no está iniciada. Vos tenés que explicarle de qué se va a tratar el juicio, de por qué lo vas a iniciar, bla, 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 y en ese marco, ¿por qué pedís una medida cautelar? ¿Sí? Está claro, es más complejo el escrito. Es una cuestión hasta lógica. Bien, pero ¿qué es importante que quiero que sepan? Que si bien esa es la regla general, hola Agustín, ahora sí te veo, esa es la regla general, lo que está claro es que no siempre puedo pedir una medida cautelar antes de iniciar la demanda. No siempre puedo pedir una medida cautelar antes de iniciar la demanda. Hay medidas que por su naturaleza solo pueden ser solicitadas con posterioridad al inicio del proceso y hay algunas que no por su naturaleza, sino, esperen que me están gritando acá en casa y no tengo 4 hijas, entonces imagínense, mujeres, 4 hijas mujeres, están las 4 acá. La más grande tiene 15, la más chica tiene 12, imagínense. Bueno, entonces, tengo que hay medidas cautelares que por su naturaleza no pueden pedirse antes de iniciar la demanda y algunas que la ley así lo determina. Vamos a poner 2 ejemplos claros de dos medidas cautelares que no podían solicitarse antes de promover la demanda. Una, por su propia naturaleza, la anotación de litis. ¿Qué litis voy a anotar si no inicié la demanda? ¿Está claro? Para que la cosa sea litigiosa tiene que ser objeto de la demanda. Si es objeto de la demanda, tiene que estar la demanda iniciada. ¿Está claro? Ningún juez va a conceder una anotación de litis antes de que se inicie la demanda. Y otra muy clara es la que surge del artículo 114 de la 19.550 de la Ley de Sociedades Comerciales, de la Ley de Sociedades, que establece que para pedir la intervención judicial a una sociedad debo haber iniciado previamente la demanda de remoción. ¿Sí? No puedo pedir una intervención judicial si no hay iniciada una acción contra la administración de esa sociedad. Y es una cuestión lógica, ¿está claro? Debí previamente, la ley de sociedades me dice que primero tengo que agotar todas las vías estatutarias y recién ahí puedo ir a la justicia, pero para pedir la intervención judicial de una sociedad debo haber promovido la demanda de remoción de la administración de esa sociedad.
Y les dije también en la clase de ayer, anterior iba a decir, en la clase de ayer, que hay algunas cautelares, hay algunas posibilidades, hay algunas herramientas que el código le da a los jueces para decretar cautelares de oficio. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 725 del Código Procesal, vinculado a la materia de sucesiones. Ayelén, 725. Voy. Medidas Dale. preliminares y de seguridad. El juez hará lugar o denegará la apertura del proceso, previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resultare necesaria. A petición de parte interesada o de oficio en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante. O de oficio, ¿se dan cuenta? O de oficio, lo dice expresamente el artículo. Ahí le da la posibilidad al juez, en un proceso sucesorio, de determinar o de disponer de medidas cautelares para conservar bienes o para conservar documentación. ¿Sí? ¿Está claro? Pero lo puede hacer de oficio. Expresamente el código lo habilita. Y en el Código Civil y Comercial, en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1905, vinculado al juicio de usucapión, también le faculta al juez a disponer medidas cautelares, que generalmente va a ser la anotación de litis. ¿Sí? Cuando se promueva un usucapión sobre un bien inmueble, es muy probable que el juez ordene la anotación de litis a los efectos de evitar tercer adquirente de buena fe y que compliquen la situación de ese proceso. ¿Está claro? Entonces, en esos casos está prevista la posibilidad, aunque parezca increíble en un juicio civil, de que el juez dicte medidas cautelares o disponga medidas cautelares de oficio. ¿Estamos? Bien. ¿Quién es el juez competente? ¿Quién es el juez competente para determinar las medidas cautelares? Ayer vimos el artículo 6, inciso cuarto del Código, el artículo 6, inciso cuarto del Código, que si quieren lo releemos. Elina, que me pregunta, ¿qué artículo leyeron los chicos? El 725, Elina. 725. Perdón, porque me llamaron del trabajo y se me cortó toda la clase, perdón. El artículo 725. ¿Sí? Bueno, vamos a competencia, entonces. El artículo 6, inciso cuarto, determina la competencia, que en principio, como surge lógicamente, ¿quién va a ser el juez competente para dictar medidas cautelares? El juez que sea competente en el proceso principal. ¿Sí? Esa es una regla elemental y lógica, porque además si dijimos que la medida cautelar es accesoria, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, el juez competente para dictar cautelares va a ser el juez que entienda en el proceso principal. Ahora bien, la particularidad que tiene el tema de medidas cautelares, lo vamos a ver en el artículo 196 del Código, es qué pasa con las medidas decretadas por un juez que es incompetente. Es decir, un juez dicta una medida cautelar y después se declara incompetente en el fondo de la cuestión. ¿Se entiende? Dicta la cautelar y se declara incompetente. Vamos a leer el 196, por favor. ¿Lo leo? Sí. Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remitirá las actuaciones al que sea competente. ¿Se entendió? Entonces, la medida decretada por un juez incompetente, si fue hecha dentro de las reglas de concesión de las medidas cautelares, subsiste. Eso no significa que se haya prorrogado la competencia del juez, ¿sí? No significa que haya prórroga de competencia. Y inmediatamente, una vez dictada la medida, debe remitir la causa al juez que considere competente para que entiendan el fondo de la cuestión. Pero la medida cautelar subsiste. Profe, ¿Sí? eso sería un ejemplo de cuando uno necesita una medida cautelar urgente, entonces es antes de la demanda y lo agarra un juez que por ahí no va a ser el que entienda el proceso. ¿Sabés cómo pasa mucho esto? ¿Cómo puede pasar mucho esto? Te voy a poner un ejemplo. Vos tenés que iniciar una demanda en Mar del Plata y sos de Dolores y necesitas una cautelar. Entonces le pedí la cautelar al juez de Dolores
El juez oral te concede la cautelar y después te venís a litigar a Mar del Plata. ¿Está bien? Pero con la medida cautelar decretada, por ejemplo, una prohibición de innovar o una restricción de acercamiento, por ejemplo. No, una restricción de acercamiento en un juicio de familia. Claro, Entonces ya porque si no está. el retardo después, estaría... claro, el retardo tornaría ilusorio el derecho que pretendés amparar. ¿Sí? Igualmente se ha jugado mucho con esto. Miren, cuando fue la época del corralito, algunos se acordarán, algunos no saben ni de qué le estoy hablando, por la edad, pero algunos se acordarán de lo que era el corralito. Viviana y yo sabemos bien de qué era el corralito. Uno tenía que lograr una medida cautelar que le ordenara al banco donde tenía los depósitos que le devolvieran el depósito en dólares. ¿Sí? ¿Qué hicieron muchos abogados? Como los juzgados federales estaban colapsados de presentación, imagínense que se presentaban 1.000, 1.500 acciones por día, descubrieron en algunos casos deben haber sido negocios también, no lo puedo afirmar, pero lo sospecho, se iban a los jueces de paz de los pueblos y les pedían las cautelares. El juez le concedía la cautelar y mandaba el expediente a la justicia federal para que continúe el trámite. ¿Entienden? Entonces la medida cautelar estaba vigente. Estaba vigente. Y le libraba el oficio para el banco y después mandaba la causa a la justicia federal. ¿Entienden? Entonces a veces se utiliza también no solamente por razones de urgencia, sino por alguna cuestión de conveniencia. Bueno. Y recursos ya se lo dije ayer. Ya se los adelanté ayer. ¿Se acuerdan que vimos qué tipo de resolución era la que concedía medidas cautelares? Si era una providencia simple o si era una interlocutoria. Dijimos que era una providencia cautelar, que elegíamos llamarlo providencia cautelar porque tenía una naturaleza propia, ¿sí? Porque no era ni una providencia simple ni era una sentencia interlocutoria, porque no cumplía con los requisitos que exige para cada una de ellas, y que la ley preveía en el artículo 198 del Código, prevé el recurso de apelación contra las medidas cautelares, dice que cuando la apelación sea contra la concesión de una medida, tiene efecto devolutivo, es decir, la interposición del recurso contra una cautelar no la levanta, no la suspende, ¿sí? Tiene efecto no suspensivo, esa es una de las particularidades del régimen recursivo en materia de medidas cautelares, ¿sí? Que es el efecto devolutivo. Y dijimos también que la jurisprudencia y la doctrina admitían la reposición. Entonces concluimos que los recursos admisibles eran la reposición con apelación en subsidio y la apelación sola. ¿Sí? Esos eran los tres recursos admisibles contra la providencia que decreta medidas cautelares. Y si no me dan la cautelar, ¿cómo recurro esa decisión? También, exacto. También. Exactamente igual. ¿Estamos hasta acá con el procedimiento? Ante la pregunta de Yelen, vamos a leer el 198 de vuelta, por favor. Así despejamos dudas. ¿Lo leo yo? Soy la lectora. Sí, por favor. Bueno, las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogue la demora. La providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si la concediese, lo será con efecto devolutivo. Ahí está. ¿Y si no la concediese, con suspensivo? ¿Y qué va a suspender si no te la dieron la cautelar? Claro, sigue todo el... No, la apelaste. La apelaste. Claro. La apelaste. Y te conceden el recurso contra la denegatoria de la cautelar. Y pero ahí si el otro se entera ya puede ir a vender los bienes o hacer algo, o sea... Y bueno. Claro. Y bueno. Si tramita con los plazos procesales correctos la apelación, no creo que pueda hacer mucho. Y además entraría en periodo de sospecha si está enajenando bienes después de la apelación. Pero no importa.
Como ven, el 198 es un artículo muy importante, porque determina el trámite inaudita parte, determina la forma de notificación de las medidas cautelares y determina la forma de impugnación de las medidas cautelares, ¿sí? Es un artículo importante porque establece las tres cuestiones en una sola norma. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a entrar en un tema espinoso, lindo para debatir, que es el tema de las medidas cautelares contra el Estado. Contra el Estado. En el año 2001, ¿le suena Argentina 2001? Imagínense, Argentina 2001, lo que acabamos de ver, corralito, corralón, juicios contra el Estado cada 15 minutos uno, ¿sí? Bueno, en esa oportunidad, el Congreso de la Nación decide modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, entre otras modificaciones, le pone un texto al artículo 195 del Código Procesal de la Nación, que lo va a leer el INA. El INA es la lectora oficial en materia nacional, federal. El 195, Agustina siempre un comodín. Cuando necesitamos, está. 195 de Nación, el INA. Presten atención. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bien. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta no debe entablarse previamente. Hasta ahí lo que ya vimos. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular a la medida requerida. Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. ¿Escucharon el último párrafo del 195? Léelo de vuelta. El último, polémico, profe. Lee el último párrafo del 195. Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Díganme, una medida cautelar que no afecte a algún recurso del Estado. Ninguna. Prácticamente lo que buscaba ese artículo 195 era eliminar las medidas cautelares contra el Estado, porque era el momento que empezaba a hacer todo esto de que se le solicitaba la devolución en dólares de los depósitos, ¿sí? Entonces intentaron frenar esa ola, pero bueno, ya era retroactivo, por lo tanto no la podían aplicar, y creo que luce o aparece como rozando la inconstitucionalidad a partir de violentar el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? El principio de igualdad ante la ley. Pero claramente era una limitación fuerte a la concesión de medidas cautelares contra el Estado. Porque si uno hila fino, no hay medida cautelar que no pueda afectar, que no afecte al Estado. Una medida cautelar contra el Estado que no lo afecte. No hay. ¿Sí? Bueno. Porque si no, no podría ser una medida cautelar. Si lo que busca es asegurar el derecho, y obvio que afecta al patrimonio o las cosas de los otros. Ya había algunas limitaciones, inclusive en la ley de amparo. En la ley de amparo ya había algunas limitaciones. Ustedes saben, por ejemplo, que en la ley de amparo el juez no podía hacer lugar a la acción cuando su decisión pudiera provocar la paralización de la prestación de un servicio público. Ya estaba eso planteado, porque ahí hay una lógica. Imagínense que yo le pido una cautelar al juez y le digo, señor juez, las líneas de colectivo contaminan el ambiente, cosa que es cierta. Viste que te parás en un semáforo de un colectivo y largas esa bocana de humo que parece que te vas a morir. Bueno, ahora el juez me va a decir, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo que parar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros para hacerle lugar al amparo a usted. Entonces, el efecto para proteger su derecho perjudica los derechos de 2 millones de personas que se trasladan a trabajar todos los días en el transporte público. Entonces no le puedo conceder esa cautelar, aunque tenga razón. En ese caso es lógico, ¿sí? O
yo digo, tengo una pérdida de gas en casa, entonces el juez dice, bueno, y le pido que se corte el gas en la ciudad de Mar del Plata hasta que me arreglen la pérdida de gas. Y el juez va a decir, mire, no le puedo dejar sin gas toda la ciudad para resolver la pérdida de gas. Bueno, o sea, son cuestiones que no podría el juez resolver, aunque la cautelar fuese adecuada, ¿sí? Pero no lo podría conceder porque hay una limitación ahí, ¿sí? Como lo hay en el derecho de huelga también respecto de la prestación de los servicios públicos. Entonces, empieza a perfeccionarse la legislación hasta que se sanciona en el año, creo que fue en el 2012, la ley 26850, no me acuerdo si fue en el 2008 o en el 2012, no me acuerdo. 2013 dice el apunte, profe. 26854, la ley 26854, ¿sí? La ley 26.854 empieza a configurar concretamente el tema de las medidas cautelares contra el Estado y las medidas cautelares del Estado contra los particulares también, en algunos aspectos, ¿sí? Claramente tiene muchas más menciones esa ley a los límites o a las limitaciones de las medidas cautelares que se pidan contra el Estado. ¿Qué particularidades tiene en la diferencia general del régimen de medidas cautelares? Hay cuatro áreas que quedarían exceptuadas de las limitaciones, 4 aspectos que quedarían exceptuados de las limitaciones, que serían las medidas cautelares solicitadas por sectores vulnerables, no determina qué es un sector vulnerable, ¿sí? Si la vulnerabilidad tiene que ver con la economía, con la salud, o tiene que ver con minorías discriminadas de una sociedad, digamos, pueden ser sectores vulnerables, pero no lo determina con claridad, pero dice concretamente sectores vulnerables, dice cuando esté en juego la salud o la vida de una persona, cuando esté en juego la salud o la vida de una persona, en eso deja a salvo, por suerte, las acciones contra las obras sociales, por el derecho a la salud, ¿sí? Y después dice, habla de los daños ambientales, ¿sí? De los daños ambientales y de los derechos alimentarios. Los derechos alimentarios y de los daños ambientales. Estas serían las áreas jurídicas en las cuales no regirían las limitaciones que la ley establece para las cautelares contra el Estado. ¿Se entiende? En el resto de los casos, por ejemplo, una acción civil normal, regirían o un juicio laboral contra el Estado, regirían las limitaciones que ahora vamos a ver algunas de ellas. Muy bien. Recién vimos, por ejemplo, les voy dando así, les voy dando, en realidad no quiero que conozcan el tema en profundidad, me encantaría, pero digo, quiero darles unos tópicos para que ustedes tengan algunas reglas importantes de esta ley. Vimos recién lo de las medidas decretadas por juez incompetente, ¿sí? Bueno, cuando se trata de medidas decretadas contra el Estado, no puede el juez que no sea competente dictar cautelar, salvo en los casos que acabo de dar, de sectores vulnerables, de salud, del derecho a la vida, alimentarios o el derecho ambiental, ¿sí? El derecho ambiental. Salvo en esos casos. En los demás casos no es admisible la medida cautelar decretada por un juez incompetente, como sí lo es entre particulares. ¿Está claro? Y si la decreta, igual, se tiene por no... Sí, se puede comer un jury de enjuiciamiento por incumplimiento de los deberes, por mal desempeño del juez. Sí, el juez puede hacer lo que quiera, pero después le pueden iniciar un juicio político por no cumplir con la ley. Obviamente, estaría fallando contra la ley. Vamos el artículo 3 es importante y muy polémico. A vos que te gustan las polémicas, a Yelena, acá hay una, mirá. El artículo 3 dice expresamente que las medidas cautelares no pueden coincidir con el fondo de la cuestión. O sea, que la medida cautelar tiene que tener un objeto distinto al fondo de la cuestión. Es decir, podría resolver cuestiones de aseguramiento del proceso, pero no podría resolver cuestiones de fondo. ¿Sí? Esto claramente es un artículo contra las medidas autosatisfactivas y contra las sentencias anticipatorias. Claramente. ¿Qué me está diciendo? A ver, ¿qué me está diciendo? Que si yo inicio, por ejemplo, un cobro de pesos contra el Estado,
un cobro de pesos contra el Estado, la medida cautelar puede ser un embargo, sí, puede ser un embargo con la limitación del 195 que dice que no puede afectar los bienes del Estado, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué? Porque el embargo no coincide con el fondo de la cuestión, que es lo que yo quiero es cobrarlo. Ahora, si yo inicio una acción contra el Estado porque una obra social del Estado me está negando una intervención quirúrgica, el juez, ¿qué cautelar me va a dar? Me va a conceder la intervención quirúrgica. Y si me concede la intervención quirúrgica, está coincidiendo con el fondo de la cuestión. Y por lo tanto, de acuerdo a esta ley, no sería admisible. Yo creo que en el caso concreto, este artículo no soportaría un test de constitucionalidad, ¿sí? Sería fácilmente planteada la inconstitucionalidad en el caso concreto y creo que cualquier juez la concedería porque deja fuera a las medidas autosatisfactivas claramente en la lógica. Una de las cuestiones más importantes, creo que más novedosas y que ustedes sí tienen que conocer porque es importantísimo, respecto de las medidas cautelares contra el Estado, es que no son inaudita parte. No son inaudita parte. Porque la ley dice que tiene que haber un informe previo, que debe solicitar un informe previo al Estado. ¿Sí? Y el Estado debe contestar ese informe previo, muy parecido al de la acción de amparo, en el plazo de 5 días o de 3 si se trata de juicio sumarísimo o amparo. ¿Sí? Eso te quería preguntar yo, profe, si esto también aplica para las medidas cautelares que uno pueda pedir cuando interpone un No, porque recurso después la ley esta dice que el amparo no está incluido en esta ley. Esta misma ley al final dice que la acción de amparo está excluida de esta ley. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que entiendan es que un juicio civil o un juicio laboral no podríamos pedir frente al Estado una acción inaudita parte, salvo que se demostrara la urgencia de la medida. ¿En qué consistiría demostrar la urgencia? En que si se consumen los 5 días, esperando los 5 días de la respuesta del Estado, del informe del Estado, se verían vulnerados los derechos que se pretenden proteger. En eso consistiría la urgencia. Es decir, que no aguantaría ni esos 5 días la situación jurídica en la que me encuentro. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, el juez podría concederla y después correr traslado al Estado. Pero lo que quiero que sepan que hay un traslado previo a la concesión de la medida que no hay en las medidas cautelares normales. ¿Sí? Recuerden, de 5 días o de 3 si es sumarísimo o amparo. ¿Está claro? Profesor. Sí. Una pregunta, medio obvia, pero el Estado al que te referís que te responde sobre estas medidas, ¿es el organismo al cual se le adjudica el problema o hay alguien especial en el Estado que responde sobre esto? No sé si estoy... No, te traté de interpretar lo que me dijiste. Vos me decís, por ejemplo, IOMA. IOMA es el Estado. Responde IOMA. Primero agotás la vía administrativa. Sí, pero es una acción contra el Estado. Porque IOMA es una dependencia provincial, del Estado provincial. Pero, por ejemplo, no responde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, responde IOMA. Depende a quién vos dirijas la acción. Depende de quién sea el demandado. Eso no te lo puedo decir. Hay que ver en el caso concreto quién es el demandado. Está bien, responde el demandado en particular. No, por ejemplo, tenés un problema con el hospital regional y responde el Ministerio de Salud. No, responde el hospital regional. Depende a quién hayas demandado. Si lo demandaste al hospital regional, por ejemplo. No claro, depende a quién hayas demandado. La representación del Estado la decide el Estado después, quién contesta. Pero depende a quién hayas demandado vos. Yo no creo que el hospital internacional tenga un cuerpo de abogados propio. Entonces lo va a responder el Ministerio de Salud, seguramente. Porque el Hospital Internacional es una dependencia del Ministerio de Salud. Sí, en realidad yo te decía esta pregunta para saber ante quién o en contra de quién va la demanda, porque vos decís... Depende. Ah, bien. Depende contra quién inicies. Yo puedo iniciar una demanda contra el Poder Ejecutivo o puedo iniciar una demanda contra el Poder Legislativo. Las dos son el Estado. Pero en un caso va a contestar el Poder Legislativo, en otro caso va a contestar el Poder Ejecutivo.
Depende, no sé quién va a contestar. ¿Está claro? Depende a quién demande. ¿Sí? Otra cuestión importante, vamos a leer el 202 de Nación, que es igual al de provincia. El 202 de Nación, que es igual al de provincia, que ya lo vimos ayer, que respecto a la provisionalidad de las medidas cautelares. Léelo. Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren, se podrá requerir su levantamiento. Muy bien, entonces, mientras subsistan las causas que la motivaron, subsiste la medida cautelar. Eso nos dice el código, ¿sí? Ahora, si desaparecen las causas que motivaron su dictado, obviamente es un ejemplo muy claro. Les voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros trabajamos un embargo preventivo por un crédito de 1 millón de pesos, ¿sí? Le cargamos los intereses, las costas estimadas y decimos, bueno, hacemos un embargo por 1,5 millones de pesos sobre los bienes del demandado. Viene el demandado y deposita en el Banco Provincia de Tribunales 1,5 millones de pesos en efectivo y pide el levantamiento del embargo. Listo, ¿desaparecieron las circunstancias que lo motivaron? Sí, desaparecieron porque está la guita para responder al reclamo que estoy haciendo, por lo tanto no hay necesidad de que haya ningún embargo. ¿Estamos? Ahora, en las acciones contra el Estado, la ley que estamos viendo establece que las medidas decretadas por el Estado contra el Estado, las medidas contra el Estado, caducan a los 6 meses. Y en el juicio sumarísimo, a los 3 meses. Es decir, que duran 6 meses o 3 meses las medidas contra el Estado. A ver, acá me voy a poner, la critico esta redacción, me parece que en los plazos son muy exiguos todavía, sobre todo teniendo en cuenta la lentitud del Poder Judicial. Así que en 6 meses, bueno, llegás de una demanda a una sentencia ni loco. ¿Sí? Obviamente que se puede renovar este plazo a pedido del juez y acreditándolo se puede renovar, pero en principio a los 6 meses, yo no, antes de los 6 meses no pido la renovación de la medida, se caería. ¿Por qué se dictó este artículo? Este artículo tiene un espíritu correcto y una solución equivocada. ¿El espíritu correcto cuál es? Que cualquiera iniciaba un juicio contra el Estado y pedía una cautelar y después abandonaba el proceso, porque la cautelar seguía. ¿Entienden? Entonces perdía interés en el fondo de la cuestión. Yo obtenía una medida de no innovar, ¿sí? En un amparo, en una acción. Me metía una acción y sacaba una medida de no innovar, ¿sí? Y esa medida de no innovar no se caía nunca. ¿Se dan cuenta? Por ahí el Estado se acordaba y se presentaba a los 5 años y decía, pero esa medida ya no siguió el juicio, hay caducidad del juicio, ¿entienden? Bueno, entonces, en vinculación, y además, yo al obtener la medida cautelar perdí interés en el fondo de la cuestión ya. Entonces abandonaba el proceso, pero la medida cautelar seguía vigente. Entonces, hay una cuestión que tiene un espíritu lógica, pero la solución que encontraron es malísima. 3 meses y 6 meses para que caiga una medida es un disparate. Es muy corto el plazo. Tendría que haber sido como la caducidad de instancias. No sé cómo, pero debería haber sido mucho más amplio. Y además hay que tener en cuenta, yo tendría en cuenta si hay impulso procesal o no hay impulso procesal en el proceso. Claro, a eso me refiero. Una cosa es si el juicio está, demanda, contestación, se abrió a prueba, cada parte presenta, que yo, ¿por qué hubiese caído a caer la cautelar? Si hay claramente una intención de seguir con el juicio. Ahora vamos a decir, durante 6 meses no hubo actividad en el juicio. ¿Sí? El actor, el que obtuvo la medida, nunca va a presentar un escrito. Bueno, está bien, pero no sé si será el plazo de 6 meses, por ahí tendría que ser un poco más. Pero digo, tendría que estar vinculado más al impulso procesal que al plazo. ¿Entienden? Es lo que yo creo. Es lo que yo creo que es la solución que yo le daría. Respecto de la caducidad, ¿sí? Esto es vinculado al plazo de duración de las cautelares. Es decir, es una excepción al artículo 202 que acabamos de ver, ¿sí? Las mantiene provisorias, pero les pone plazo. Las demás no tienen plazo. Dice, mientras duren las circunstancias, siguen las cautelares. Y respecto de la caducidad de las medidas cautelares,
mantiene el principio del artículo 207. Vamos a ver el 207 de Nación, por favor. Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso, dentro de los 10 días siguientes al de su traba. Si tratándose de obligación exigible o se interpusiere la demanda o no se iniciara el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria según el caso, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Cuando se hubiera iniciado el procedimiento de la mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos los 20 días de la fecha en que el mediador expida el acta con su firma certificada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con la constancia de que no se llegó a un acuerdo alguno o que la mediación no pudo efectuarse por alguna de las causas autorizadas. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y esta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado este, podrá ser nuevamente requerida si concurrieran los requisitos de su procedencia. Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los 5 años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo por orden del juez que entendió en el proceso. ¿Está claro entonces? Esto es caducidad de las medidas cautelares. No es el plazo de duración de las cautelares que vimos antes, sino cuando caducan las medidas cautelares que ya fueron decretadas, sobre todo si fueron pedidas antes de interponer la demanda. ¿Está claro? Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Esta ley nunca fue... No, pero esto es el Código Procesal, ¿eh? No, sí, ya sé, pero la Y es ley para 26... todos. Pará. Esto es para todos, no para el Estado. Sí, ya sé, la de la cosa lo entendí. Volviendo a lo del Estado, porque me quedé leyendo esta, lo de la ley. ¿Esa ley nunca pidieron la inconstitucionalidad? No, pero a ver, no. La inconstitucionalidad se plantea en el caso concreto. No hay acción autónoma de inconstitucionalidad. Yo no puedo pedir la inconstitucionalidad de la ley completa. Bueno, pero en cualquier caso que la persona... Sí, debe haber 1000 pedidos de inconstitucionalidad, pero de artículos concretos, de la aplicación de un artículo concreto, no de toda la ley. ¿Sí? Pero hay que ver el caso concreto en la que se pide. Yo la pediría en algunos artículos. Si me tocara iniciar un juicio contra el Estado, en algún caso seguramente plantearía la inconstitucionalidad de algún artículo. Pero no hay violación de poderes, porque el Estado se está metiendo como de lo administrativo en lo judicial con esto, se está metiendo en el proceso judicial, y el Estado ya tiene su proceso administrativo. Como que no, pero las normas procesales dicta el Congreso. Sí, pero esto es, esta ley la dictó el Congreso. Está bien. Son normas procesales, no son normas de fondo. Como que le da muchas prerrogativas al Estado, me parece. Y sí. Hay una ley de desalojo de bienes del Estado, donde el Estado me puede desalojar cuando inicia la demanda. Y sí, hay un criterio fiscalista en la legislación. Sí, lo hay, claramente. A vos, ARBA, te embarga la cuenta sin orden judicial. Vos tenés una deuda impositiva y te embarga la cuenta sin orden judicial. Y después te inician la ejecución, ya con la cuenta embargada. Te hacen un embargo administrativo de la cuenta bancaria. Yo particular no puedo hacer eso. Es así. El derecho de cobrar impuestos es bastante importante y provocó la Revolución Francesa, mirá. Escúchame, sigamos. Contra cautela. Dice la ley que las medidas cautelares contra el Estado, la caución va a ser siempre real o personal, si no puede ser juratoria, salvo en los casos que vimos, que esté en juego la salud, la vida, los derechos ambientales, derecho alimentario, ¿sí? En esos casos podría el juez conceder una caución juratoria. En todos los demás casos, siempre real o personal, es decir, agrava el quantum o la calidad de la caución que se exige para obtener medidas cautelares contra el Estado. Un tema muy importante porque es una discusión eterna en el derecho. Ustedes saben, ¿quién dio administrativo de ustedes? ¿Alguno dio administrativo?
Yo, profe. Pero si me vas a hacer preguntas, no. Daniel también, pero levanta la mano con temor, Sí. así como con temor levanta la mano, como diciendo yo lo di, pero bueno. Hay un principio de que los actos administrativos, cuando hablamos de acto administrativo, es un acto del Estado, ¿sí? Un acto estatal. Hay un principio que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad o de legitimidad. ¿Sí? Gozan de presunción de legitimidad. Ahora, cuando un administrado, que somos nosotros, ¿sí? El administrador o la administración, que es el Estado, y los administrados. Cuando un administrado quiere cuestionar ese acto, se encuentra con un problema, que es que en principio hay presunción de legitimidad de ese acto. Entonces, ¿cómo destruyo la presunción de legitimidad para que un juez acepte revisarlo? Bueno, la ley, y esto está bueno, me parece, porque esta ley dice qué requisitos debe cumplir un particular para cuestionar un acto estatal. Esto está bueno porque me da pautas de cómo debo hacerlo. Eso está bien. Entonces dice, son 6 requisitos que debe intentar el administrado para cuestionar la legitimidad o la validez de un acto estatal. Primero, tiene que haber a pedido de parte, no de oficio. No pueden los jueces por sí mismos, sino tiene que ser a pedido de parte. Debe acreditar un perjuicio irreparable. Debe acreditar que ese acto le causa un perjuicio irreparable. Es decir, que de no revocarse, va a ser imposible reparar los derechos que se vieron agraviados o conculcados. Respecto de la verosimilitud, que es exigible a cualquier medida cautelar, la desdobla esta ley y dice, debe probar la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad que invoca del acto. ¿Por qué ese acto es ilegítimo? No solamente la verosimilitud del derecho que me corresponde a mí, sino demostrar la verosimilitud de la ilegitimidad de ese acto. ¿Por qué debo concretamente indicar por qué ese acto es ilegal o ilegítimo? Porque fue dictado por un órgano que no es competente, porque vulneró derechos constitucionales. Debo explicar concretamente cuál es el agravio que le quita legitimidad a ese acto administrativo. ¿Está claro? Porque no está fundamentado, porque no está fundado. Sí, algún vicio, como dice Ayelén, en la configuración del acto, que es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dictó un acto administrativo un agente que no está facultado para dictar esa clase de acto administrativo. ¿Sí? Bueno, pero debo probar la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad. Debo demostrar que mi pretensión no afecta el orden público. ¿Sí? Que mi interés particular, o que si triunfara en esa acción mi interés particular, no estaríamos afectando el orden público. Y esto es importante también. A los efectos de la suspensión del acto, ¿sí? A los efectos de que el juez me conceda la suspensión del acto, debo explicar y demostrar que la suspensión de ese acto no va a tener un efecto irreparable tampoco. ¿Está claro? Es decir, que si yo finalmente pierdo la acción, ese acto se pueda poner en marcha igual, una vez que fue suspendido, y no que es irreparable el daño provocado al acto administrativo también. Por ejemplo, el juez ordena el desalojo de una concesión del Estado. ¿Sí? El juez ordena, el Estado me notifica el desalojo de una concesión. Entonces yo voy al juez y digo, señor juez, mire, la concesión está vigente, no es el acto administrativo que se funda, este desalojo no es válido porque yo tengo la concesión vigente, he pagado todos los meses, acá acompaño los recibos, acá está el contrato de concesión que dice que tengo un año más de concesión, bla, bla. O sea, le demuestro la ilegitimidad del acto. Ahora le tengo que mostrar al juez que si el juez suspende ese acto,
cuando se cumpla el año yo le voy a restituir la cosa al Estado. Y no que va a ser imposible otra vez que el Estado recupere. ¿Se dan cuenta? Que ese acto es irreversible. Eso es la idea. Esa es la idea del planteo. Esos son los 6 requisitos que debe haber para pedir la suspensión de la ejecución de un acto administrativo del Estado. Pero esto está bueno que la ley lo ampare. Yo creo que lo más criticable de toda la ley, la crítica más grande de toda la ley, la inconstitucionalidad más grande de toda la ley, para mí, es la que determina que el recurso de apelación contra cautelares dictadas por el Estado, contra el Estado, tiene efecto suspensivo. Porque el Estado interponiendo un recurso levanta la cautelar. Dijimos que el régimen de las medidas cautelares, del régimen general de las medidas cautelares en materia de apelación era el efecto no suspensivo o devolutivo. ¿Sí? Que la interposición del recurso no levantaba la medida. Acá al Estado le dan la prerrogativa de que con la interposición del recurso levante la cautelar, salvo en los casos que vimos, que están exceptuados, ¿sí? Que están exceptuados en todos los artículos. Y que no lo repito otra vez como un loro, ya lo saben ustedes, ¿sí? Pero es importante esto, le da un cambio de efecto al recurso de apelación, ¿sí? Entonces el Estado se vería beneficiado interponiendo un recurso de apelación, estaría levantando una medida cautelar. Cosa que me parece un disparate, ¿sí? ¿Lo entendieron? Estas son las notas distintivas. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es qué diferencias hay entre el régimen general y esta ley. ¿Sí? Yo ya les di 10 diferencias para que tengan, si les llegan a preguntar, ¿sí? No es una pregunta muy común que les pregunten cautelares contra el Estado. ¿Sí? Generalmente se lo pueden preguntar si vienen bastante mal. Pero si se los preguntan, bueno, tienen herramientas para defenderse. Tienen 10 diferencias claras de cómo defenderse y entender esta ley. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? No sé qué hora es. Nos queda todavía un ratito. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos falta. Sí. Diego, Sí. me parece que me falta un cuestionamiento de los particulares al Estado. Me parece que tengo 5. ¿Te los puedo puntear? Sí. No, ¿qué de los particulares? No. Vos me hablás de la suspensión de actos. Sí, de la suspensión de actos. Sí, a ver. Sí. A pedido de parte. Sí. Acreditar un perjuicio irreparable. Daño irreparable. Sí. Verosimilitud desdoblada. No, bueno, ahí tenés 2. Ah, está bien, listo. Ya está. Pensé que era una sola desdoblada. Yo necesito que estés más despierta. Eso es imposible en mi vida. Ahí tenés 2. Uno es la verosimilitud del derecho, otro la verosimilitud de la ilegitimidad. Son 2. Ahí tenés los 6. ¿Viste? Bueno, vamos. Sentencias anticipatorias y medidas autosatisfactivas. Un tema muy interesante y muy actual, muy vigente. Vamos a hacer un repaso de alguna legislación y de algunos principios jurídicos y constitucionales que rigen la materia procesal. ¿Ustedes saben qué es el principio de efectividad del proceso? ¿Alguno sabe qué es el principio de efectividad del proceso? Me miran, pero no me expresan nada. Tutela efectiva. Muy bien. ¿Qué es la tutela efectiva? Lo que pasa es que traté de leer el apunte antes de la clase. No, pero por eso nada más. No importa. Escucha. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 15, ¿sí? Nuestra Constitución provincial, y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, determinan el principio de la tutela judicial efectiva.
de la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Y se convierte en el principio de efectividad del proceso. Quiere decir que el proceso tiene que ser el ámbito determinado donde se resuelvan las cuestiones planteadas, donde efectivamente se resuelvan las cuestiones y donde efectivamente sean tutelados los derechos. No puede ser una pérdida de tiempo, no puede ser un dispendio jurisdiccional, no puede ser, no, tiene que ser el lugar natural donde efectivamente se resuelvan los problemas planteados, los problemas jurídicos y la defensa de los derechos sustanciales planteadas. Porque si no, pasamos a la justicia por mano propia. Digo, si el Estado no es capaz de resolver las controversias de manera efectiva y concreta, vamos a pasar o vamos a volver a la justicia por mano propia. Entonces, a partir de este principio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo en materia civil, el proceso de conocimiento no es funcionalmente efectivo para resolver esos problemas. ¿Por qué? Y porque un juicio que dura 10 años, que se va apelando, que no termina nunca, evidentemente no reúne la garantía o el requisito de efectividad que se le da o que se debería darle a un proceso. No es efectivo resolver un proceso. ¿Vieron cuando nos enseñaban al principio de la facultad que la justicia sin tiempo no es justicia? Bueno, yo me acuerdo, mi abuelo esperando 20 años que le resolvieran un juicio que había iniciado por una diferencia jubilatoria y nunca le salió, y se pasó la vida soñando con ese juicio que nunca llegó, que nunca se resolvió, porque no se sabía ni dónde estaba. Yo cuando me recibí se lo busqué el juicio porque era su vida y no sabía ni dónde estaba el juicio. Entonces, eso no es una tutela efectiva. Muy bien. El sistema de medidas cautelares que ya vimos, ya lo saben, ya lo conocen. Medidas cautelares, ¿para qué está estructurado? ¿Qué función tiene una medida cautelar? Resguardar un derecho. Para que no se vuelva ilusorio, justamente, para que con el paso del tiempo... Sé que la medida cautelar, lo que busca es asegurar en el futuro el cumplimiento de la sentencia. ¿Sí? Asegurar los bienes o las cosas, para que en el futuro la sentencia que se vaya a dictar en ese juicio, que no sabemos cuándo va a ser, se cumplan. Ahora, las cautelares no resuelven efectivamente la tutela del derecho. No le dan resolución final a la cuestión vinculada al pedido. ¿Sí? No, Lo que hacen es dar medidas para asegurar o dar herramientas para asegurar el cumplimiento de la sentencia que se dicte. Ahora, ¿qué pasa si mi derecho necesita una resolución urgente? No me alcanza una medida cautelar. ¿Hay varios amparos? Pero no me alcanza una medida cautelar. Si yo me tengo que operar del corazón porque me dan 48 horas de vida, ¿qué medida cautelar me van a dar a mí? Que me digan, no, bueno, vamos a guardar un corazón, entonces el día que lo operen a usted, no me sirve. No me da respuesta, no me da tutela efectiva al derecho esa medida cautelar. Y acá aparecen entonces las medidas autosatisfactivas. No son una cautelar. Si bien la Corte, cuidado con esto que es importante, porque se los pueden preguntar, además, y quiero que lo sepan, la Corte considera las medidas autosatisfactivas como medidas genéricas del 232. ¿Sí? Las considera como medidas cautelares genéricas, no como medidas cautelares nominadas, sino genéricas. ¿Sí? O sea, le da naturaleza de medida cautelar la Corte. Ahora, en realidad, son respuestas urgentes y anticipadas. ¿Se dan cuenta? Las autosatisfactivas son medidas urgentes y anticipadas. Entonces, ¿qué diferencia le encontramos a las medidas cautelares con las medidas autosatisfactivas? Que como dijimos ayer, las medidas cautelares son accesorias. Son accesorias.
¿sí? Al proceso principal. Y las medidas autosatisfactivas son autónomas. No son accesorias, son autónomas. Porque van dirigidas a resolver la urgente reparación de ese derecho. Porque va a ser el transcurso del tiempo el que lo torne ilusorio, si no, por más cautelar que yo haya dictado. Profe, en las características que vimos ayer, la autonomía también era una característica de No, las no, medidas. no. Pará. La autonomía vinculada a otra cosa completamente diferente. Nada que ver. No, dijimos que eran accesorias. La autonomía estaba referida al proceso de petición, ¿sí? De que la prueba que produzco es para la cautelar y no para el proceso principal, que el escrito que presento es para la cautelar y no para el proceso principal. A eso está referida la autonomía procesal, no la autonomía de la medida. ¿Sí? Son cosas distintas. Nos referimos, y lo explicamos ayer, la autonomía está referida, de la cautelar estaba referida a esa cuestión. En todo momento dijimos que las cautelares eran accesorias y subordinadas al proceso principal. Dijiste que eran ¿Sí? autosuficientes. Exactamente. Autosuficiente las presentaciones procesales que tengo que hacer para justificar la medida. A eso me estoy refiriendo. A eso me refiero. Pero tiene que ver con la forma de presentación o de petición de una cautelar, no con el dictado de la cautelar. A eso nos referíamos con autonomía. ¿Sí? Y acá nos estamos refiriendo a la autonomía de la medida, no de la petición. A ver, ¿cómo sería la cosa? No basta con asegurar en el proceso, en la medida anticipatoria o en las autosatisfactivas, no alcanza con asegurar, con el concepto de asegurar. No, se requiere la tutela efectiva del derecho. No queremos asegurar una sentencia, queremos la tutela efectiva de ese derecho. Esa es la diferencia concreta entre la medida cautelar y la autosatisfactiva. Fíjense. No me mates. Acá entraría el habeas corpus. Yo no me mato. No, acá entraría el habeas corpus. Pero si el habeas corpus es una acción, no una medida cautelar. Ah, pero ¿cuáles son las autosatisfactivas? Pará, ahora voy a explicar una. Pero el habeas corpus es una acción, como el amparo es una acción. ¿Qué tiene que ver con las medidas cautelares? Nah, por eso te dije, no me mates. Vos en un habeas corpus podés pedir una medida cautelar si querés, pero estás confundiendo la acción con la medida. No. Esperá, yo ahora te lo voy a explicar. Una medida autosatisfactiva es mucho más parecida a una medida cautelar que a una acción. Lo que pasa que en la medida autosatisfactiva, la medida adoptada coincide con el fondo de la cuestión. Mirá, vos iniciás un amparo. Vos iniciás un amparo porque IOMA no te cubre la operación del corazón o no te cubre el tratamiento de diabetes de tu hijo. ¿Sí? El médico te recomienda un tratamiento y IOMA te dice, no, yo te cubro otro tratamiento, ese tratamiento no te lo cubro. Muy bien. Vos vas a interponer una acción de amparo diciendo que está afectado tu derecho a la salud. ¿Sí? Y el derecho a la salud es un derecho constitucional y por lo tanto es procedente la acción de amparo para proteger ese derecho. Bien, hasta ahí la acción. Dentro de esa acción de amparo vas a pedir una medida cautelar para la Corte cautelar genérica. Le vas a decir al señor juez, hasta que usted resuelva el fondo de la cuestión, que el fondo de la cuestión, ¿cuál es? Que me cubran el tratamiento, necesito que me empiece a cubrir el tratamiento. Ahí está la autosatisfacción, digamos. Obviamente, la medida coincide exactamente con el fondo de la cuestión. Una vez que el juez le ordena a IOMA, como medida autosatisfactiva, que me conceda el tratamiento tal cual lo estoy solicitando, ya se cumplió el fondo de la cuestión. Entonces, se provocó o se consiguió una medida autosatisfactiva. Autosatisfactiva. Resolvió la cuestión. Te voy a poner otro ejemplo vinculado a otra área. Sacá el tema salud. Mirá. Antes de que se sancionara la ley de matrimonio igualitario,
antes que sancionara la ley de matrimonio igualitario. ¿Sí? Un gran avance para nuestro derecho. ¿Qué pasaba si dos personas del mismo género estaban unidas por el amor y querían casarse? ¿Qué pasaba? No podían, profe. No podían porque no Bueno, estaba regulado. bueno. Entonces yo presento un amparo, yo, abogado, presento un amparo y digo, estas dos personas que están unidas por el amor, que bla, 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 se quieren casar legalmente. Se quieren casar legalmente. Y el Estado me lo niega. Me niega ese derecho, me niega esa posibilidad. ¿Sí? Me rechaza esa posibilidad. De manera arbitraria, de manera infundada. ¿Sí? No está muy bien. Señor juez, solicito que le ordene al registro de las personas que autorice ese casamiento. Una vez que el juez resuelve esa petición y le libra un oficio al registro de las personas y dice, si las personas tales y tales pueden celebrar su matrimonio legalmente en el registro. Se terminó. La medida cautelar que le solicité coincidía con el fondo de la cuestión. Una vez que la resolvió, se resolvió. ¿Se dan cuenta? No necesito continuar el proceso. Y acá hay otra de las cuestiones importantes. Fíjense una cosa. Una medida cautelar común. ¿Qué cosa juzgada provoca? ¿Formal o material? Normal. Pero grítenlo, muchachos, formal. Formal. Pero si dijimos que las medidas cautelares son provisionales, ¿cómo va a ser material? ¿Me están cargando? Si dijimos que las medidas cautelares son provisionales, ¿cómo va a hacer cosa jugada formal y material? Hace cosa jugada formal. Si se modifican las circunstancias que la decretaron, queda sin efecto la cautelar. ¿Cómo va a ser cosa jugada material? Pero lo tienen que gritar eso. Si es la esencia de las medidas cautelares. Ahora, la medida autosatisfactiva. Una vez que yo me operé, ¿qué cosa jugada provocó? Material. ¿Qué me van a desoperar? Y formal también. Claro. Porque no te pueden sacarla. Y claro. Y ahí tenés otra diferencia entre la medida cautelar común y la medida autosatisfactiva. ¿Se entiende? Pero no lo digan con timidez. Tienen que decir, ¿cómo va a ser cosa jugada material una medida cautelar? Tienen que gritar. La autosatisfactiva sí. ¿Se dan cuenta? Porque coincidió el planteo con... No, pero esa no te la cubre la obra social. Y no te la tiene que cubrir la obra social. Salvo que sea por un cáncer de mama. Depende, No, hay sí, algunas que la no, sí. cubren. Sí, Algunas que lo cubren. prepagas, pero no obra social. Pero igual no podríamos interponer Vos pagás un un plan amparo. de 50 lucas por mes y te cubren todo, te cubren un viaje a Alaska, pero la obra social no puede, salvo que sea una cirugía producto de una operación de mama. Tuviste un cáncer de mama, te tuvieron que extraer y puede haber una cirugía reconstitutiva que te la tiene que cubrir la obra social igual. Y por Porque la está ley de... vinculada. Y por el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género también, profe. Exactamente. El plan médico obligatorio establece. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, porque son cuestiones que definen la identidad de una persona. Entonces, son derechos de fondo, pero no, si yo digo, no me gusta cómo me queda, no, bueno, sí, pagátelo vos, tampoco la obra social va a cubrir eso. Bueno, pero no importa. Lo que quiero que entiendan, la diferencia entre una medida común y una... ¿Y entendiste, Viviana, la diferencia? Es más una medida cautelar. Sí, que una, ahora entendí otras diferencias. Vos, en un habeas corpus o en un amparo podés pedir una cautelar que tenga que ver con el fondo, pero lo que va a resolver el juez es la medida y después el fondo de la cuestión. ¿Está claro? Es como si fuera un sistema de género y especies. No sé si es así, No. pero... Mira, el que mejor lo define para mí es Peirano, que dice, todo lo cautelar es urgente, pero no todo lo urgente es cautelar. Con esto justifica las medidas autosatisfactivas. ¿Sí? Todo lo cautelar es urgente, yo se lo dije ayer, que la urgencia no se resolvía con la acción, sino con la medida cautelar. Entonces, todo lo cautelar es urgente. Ahora, no todo lo urgente es cautelar, porque a veces la medida cautelar no resuelve la urgencia. Es el caso de la medida autosatisfactiva. Claro, no te alcanza la cautelar. No te alcanza. Claro.
Profe, y también podemos decir que cuando una cautelar que haga cosa, por ahí es una pavada, cosa juzgada en lo formal, ya si llega a ser cosa juzgada en lo material, ya automáticamente pasa a ser una autosatisfactiva. Obvio, es una sentencia anticipatoria. Como que muta. Es una no. La medida autosatisfactiva implica generalmente una sentencia anticipatoria. Bien. ¿Sí? Implica generalmente una sentencia anticipatoria. Por eso ahora vamos a ver, entre los requisitos, que antes la doctrina consideraba que las medidas autosatisfactivas se decretaban inaudita parte. Y ahora no. Ahora dicen, como es una verdadera sentencia anticipatoria, tiene que haber bilateralidad. Aunque sea acotada, aunque sea reducida en el tiempo, aunque sea breve, pero tiene que haber bilateralidad. Porque como puede provocar cosa juzgada material, no puede haber sido decretada nunca inaudita parte. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver. Y está bien que así sea. Está claro, profe. Y entonces la gente una vez que tiene la medida autosatisfactiva, después no importa, ¿no? Medio que no le debe importar la sentencia definitiva. A nadie, ni al que ganó ni al que perdió. Claro, ya está. Por eso vas a discutir la medida. Por eso le dan bilateralidad a la medida. Para que discutas ahí. Porque una vez dispuesta la medida, ya está. ¿Se entiende? Porque es la tutela efectiva del derecho. Fíjense, lo que se está sacrificando acá es el proceso de conocimiento en pos de la celeridad. Ese sería el concepto. Y los dos conceptos que engloban o que definen a las medidas autosatisfactivas son anticipación y satisfacción. Anticipación para que no te consuma todo un proceso la obtención de la tutela efectiva. Y satisfacción porque la medida satisface tu pedido de fondo, tu cuestión de fondo. Satisface la tutela efectiva del derecho que estás buscando. ¿Está claro? Profe, entonces, el fallo que tanto vimos es el FAL y era una medida autosatisfactiva. El fallo ¿sí? FAL que vemos en todas las materias era una medida autosatisfactiva. No, en realidad era una acción declarativa de certeza. Está caratulado como medida autosatisfactiva y yo lo había estudiado así. La decisión, por eso vino a la mente. La decisión fue una autosatisfactiva, pero la declaración, que inclusive recorrió todas las instancias. Pero la acción fue una acción declarativa de certeza. La de FAI. Pero bueno, no importa. No importa. Perdón, FAL, decía yo. FAI. No, FAL. El fallo FAL. No sé. No. Estamos hablando de juicio de título. Perdón. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son los presupuestos, así como vimos los presupuestos de las cautelares, cuáles son los presupuestos de las medidas autosatisfactivas. ¿Sí? ¿Cuáles son los presupuestos de las medidas autosatisfactivas? Primero, el daño irreparable. El daño irreparable. La urgencia de las medidas cautelares, el concepto de urgencia de las medidas cautelares es un concepto funcional. ¿Sí? Si la urgencia está en asegurar el cumplimiento de la sentencia que se va a dictar en el futuro. Asegurar hoy el cumplimiento de la sentencia en el futuro. Yo inicio un juicio ordinario de cobro de pesos que puede durar 5 años, pero obtengo rápidamente un embargo de los bienes. Después el proceso va a durar 5 años igual, y cuando termine el proceso y se dicte sentencia, voy a tener cómo cobrar porque tuve una medida cautelar. Entonces es funcional al proceso esa medida cautelar. En las medidas autosatisfactivas, la urgencia es intrínseca a lo que quiero, al derecho que pretendo proteger. La urgencia es intrínseca, no funcional. Por eso hay que resolverlo inmediato, ese daño irreparable, hay que resolverlo con una tutela efectiva inmediata. Ahí tienen una diferencia. El segundo punto, o el segundo presupuesto, que en las medidas cautelares era la verosimilitud del derecho, ¿se acuerdan? Era la verosimilitud del derecho, o fumus boni iuris. Acá toda la doctrina coincide en afirmar que el requisito es una fuerte probabilidad de la existencia del derecho.
Es decir, como bien lo dice Peirano, ¿no? Es una verosimilitud de derecho agravada. Casi una certeza. No debe dejarle al juez lugar a una duda razonable. No debe tener duda razonable el juez respecto de la existencia de ese derecho. Si tiene duda razonable, no hay una fuerte evidencia o probabilidad de la existencia de ese derecho. ¿Sí? En la verosimilitud del derecho sí podía haberlo, ¿se acuerdan? Sí podía haberlo, porque el juez lo regulaba con la contracautela. ¿Sí? A menor verosimilitud, mayor contracautela. Entonces podía haber una duda razonable, pero en principio el andamiaje... Acá no. Acá es una verosimilitud del derecho agravada, porque piensen que la decisión que toma el juez resuelve la cuestión. ¿Está claro? Y el tercer requisito es la contracautela. Es la contracautela. Ahora, ¿cómo regula el juez una contracautela en una satisfactiva? Bueno, no puede aplicar el principio de la mayor verosimilitud, menor contracautela, porque ya dijimos que se exige una verosimilitud agravada. Así que si se exige una verosimilitud agravada, es porque el juez está casi convencido y por lo tanto no puede poner una caución real porque tiene casi máxima verosimilitud. Claro, entonces no puede aplicar esa regla. Entonces, ¿qué regla aplicaría? Miren, la doctrina obviamente dice que es a criterio judicial, eso está claro, sana crítica para razonar y resolver cómo aplica esa qué contracautela pone, pero por ahí lo que dice alguna parte de la doctrina y es interesante, vieron que yo les dije que en la medida autosatisfactiva hay bilateralidad. Esa bilateralidad previa, que eso es la diferencia de las cautelares que son inaudita aparte, ¿no? Esa bilateralidad previa no debe afectar, obviamente, la urgencia del procedimiento, porque si no, ordinarizaríamos las medidas autosatisfactivas y la duración que demande esa tramitación o esa bilateralidad consumiría el derecho que pretenda proteger, digamos, sería peor el remedio que la enfermedad. Esa bilateralidad debe ser acotada a la urgencia. Tanto es así que toda la doctrina dice que si la reparación del derecho requiere una urgencia tal que es imposible correr traslado, se resuelva igual y después se corre traslado. O sea, primero la tutela efectiva del derecho. Bueno, entonces ahí, de manera interesante, mucha parte de la doctrina dice, si la autosatisfactiva se adopta sin bilateralidad, mayor contracautela. Si la autosatisfactiva se adopta con bilateralidad, menor contracautela. ¿Se entiende? Porque de esa manera el juez tiene una herramienta para resolver urgentemente, decir, vaya a operarse. Ya, vaya a operarse. Internenlo ya y opérenlo. ¿Sí? Opérenlo. Caución real. Pero vayan ya y opérenlo. Entonces, si después se causó un daño o tal derecho invocado no era tal, bueno, hay con qué responder. Hay con qué responder. Pero hubo tutela del derecho. Ahora, si hubo bilateralidad y el juez resuelve en función de haber oído a las dos partes y concede la medida, claramente lo va a dar una caución juratoria, porque el derecho estaría casi probado. ¿Entienden? Profe, una pregunta. ¿Puede suceder que cuando escuche a la otra parte se dé cuenta que la verosimilitud en el derecho no es tan fuerte como pensaba? No es verosimilitud del derecho, es fuerte probabilidad de la existencia del derecho. Bueno, que no era tan fuerte como presupuso. Podría encontrar una justificación al acto también, con la bilateralidad. ¿Entendés? Podría encontrar una justificación al acto que en principio no estaba arriba de la mesa. Entonces no es solo a los efectos, es como una mini etapa ahí probatoria, ¿o no? No es solo a los efectos de la contracautela. Y si la autosatisfactiva es una mini sentencia, ¿cómo no va a haber una mini etapa probatoria?
Obviamente. Entonces no es a los efectos solo de la contracautela, va a poder saberse otras cosas. No. Yo no dije que es a los efectos de la contracautela. Dije que a los efectos de regular la contracautela va a tener en cuenta si hubo o no hubo bilateralidad. Pero no es a los efectos de la contracautela. No, es a los efectos de la decisión. Perfecto, ahí lo entendí perfecto. Es a los efectos de la decisión, porque si no, vos estarías dictando una sentencia anticipada sin haber oído a la otra parte. Y eso es inconstitucional casi. Porque no se pudo defender la otra parte. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron la diferencia entre autosatisfactiva y cautelares? Recuerden que la Corte las considera cautelares genéricas. ¿Sí? Las considera cautelares genéricas. La mayoría de la doctrina ya no. ¿Sí? Consideran que está el proceso cautelar y está el proceso de autosatisfactiva, que son distintas. Es más, las autosatisfactivas son cuando las cautelares no alcanzan. No alcanzan a tutelar efectivamente el derecho en la urgencia. ¿Está claro? Esa sería la diferencia. ¿Lo entendieron? Sí, profe, y otra pregunta, porque la tutela de los derechos no es solo para la parte que está pidiendo la medida, también es para la otra persona que necesita defenderse, ¿o no? También está la tutela ahí, dando la bilateralidad. No, porque la tutela del derecho es de quien lo está solicitando. Si el otro tiene un derecho que tutelarlo, tendrá que pedir, tendrá que accionar. Pero el debido proceso también es un derecho que tiene que garantizar el Estado a través del Poder Judicial, ¿o no? Sí, pero vos estás confundiendo el derecho sustancial con el derecho procesal. Está bien. Lo que está protegiendo la autosatisfactiva es un derecho sustancial, no un derecho procesal. Porque si al otro se le violentó el derecho de defensa, tendrá una acción de nulidad. Pero si a vos te tienen que trasplantar un corazón y no te lo ponen, te morís. Entonces, lo que está protegiendo es un derecho sustancial, no un derecho procesal. Si la otra parte tuviera que recurrir a una tutela efectiva y urgente, tendrá que iniciar una acción. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna Profe, pregunta? por eso ponía, a mí me sirve para ejemplificarlo el fallo FAL, que es el fallo relacionado a la cuestión del aborto, donde se pidió la Corte, pero está bueno el recorrido, porque ahí más o menos uno se da cuenta que es una medida autosatisfactiva. Pero esa sí es una autosatisfactiva. Esa sí es una autosatisfactiva. Claro, el fallo FAL era. Y ese me Yo te había hace entendido fight. ver, Yo te había entendido fight. sí, ese me hizo ver más o menos cómo era la medida autosatisfactiva. Bueno, pero ahí tenés claramente. A ver, contalo, que no me lo acuerdo. Una vez que el juez ordena, una vez que el juez autoriza la interrupción del embarazo y le manda un oficio al hospital público, le dice, usted tiene que hacer la operación obligatoriamente, y una vez que se hizo, ya está. El fondo de la cuestión coincidió con la medida autosatisfactiva. ¿Sí? Y ahí entran otras cuestiones en juego que ahora se va a hacer el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Que yo creo que desde el punto de vista... es mucho más amplia la ley, dicen que va a estar en tratamiento ahora que la anterior. La anterior era una despenalización. Esto pareciera ser que es una habilitación a la interrupción voluntaria del embarazo, que son cosas diferentes, ¿sí? Porque uno es tratarlo como materia penal y otro es tratarlo como un derecho humano de la mujer, ¿sí? O sea, son miradas distintas, ¿sí? La despenalización es una cosa, es decir, este hecho no es delito. Y otra cosa es legislar en función de un derecho humano, es una cosa diferente, ¿Sí? Es un debate que va a ser muy interesante y va a estar en extraordinarias ahora en diciembre y enero, que me parece muy bien. Me parece muy bien que se discutan extraordinarias porque no está contaminado ni mezclado por otros temas. Me parece una buena oportunidad. Bueno, mañana empiezan con Agore, específicamente con cada cautelar. ¿Sí? Yo les recomiendo esto. Estudien embargo. Ya, hoy, lean embargo. ¿Sí?
que es como no digo más compleja, es la más legislada. ¿Sí? La más legislada que tiene después hay cautelares que tienen un artículo en el código. ¿Sí? Pero estudien embargo y después van a ir viendo con Sergio todas, embargo y las demás. Ya de embargo vimos algo, pero van a ir viendo más. Ya vimos la diferencia entre embargo y secuestro, vimos algunas cosas. ¿Alguna pregunta? Gracias, profe. No, por favor, ¿cuándo rinden? La fecha que está 14 o 10 publicada es o 15, ¿no? 14 y 15 está publicado. Esperemos que sea el 15. Bueno, Pero no sabemos. ¿en un día, qué? ¿Un día es la salvación? No, pero estamos con muchos exámenes. Un día más es un día más. Bueno, está muy bien. Pero te da Bueno. esperanzas. Suerte mañana. Gracias. Nos vemos. Cualquier cosa me escriben si necesitan algún repaso o algo. Gracias. Chau, chicos. Gracias, Suerte. profe. Chau, chau, chau. Chao.